No es la deducción de un romántico ni la conclusión de un alucinado. Esta teoría que habla de la Luna como un posible satélite artificial procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, Vaisin y Sherbakov. En realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana, y aunque el hombre haya puesto allí su pie, y pensemos todos que es ya un terreno conquistado. Sabemos tan poco que aún son válidas muchas hipótesis sobre ella, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo, y vamos a explicar por qué. Un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no debería tener ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño y modesto de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro. Hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que propuso en 1880 el hijo de Darwin, del célebre naturalista. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico, y durante una serie de décadas sirvió. Pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado, la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar habla de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente, no solamente a la composición de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica, mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar. Otros científicos están hablando de 7.000, 9.000, incluso más millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen no de la Luna, su baja densidad. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico, porque la composición de la Luna es, en muchos sentidos, distinta. Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que en la Tierra no se encuentran en estado natural. Y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar, con toda seguridad, de una luna procedente de algún rincón lejano y remoto del universo. Porque lo que no podemos negar es la existencia de la Luna. Es evidente que está ahí. Pero aún así, existe otra hipótesis. Imaginemos que la Luna procediera de alguna parte del universo. Las circunstancias para que se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación en órbita alrededor de nuestro planeta. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la Luna tendría que tener una inercia en su trayectoria. Y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra, tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, lo que daría origen a una órbita elíptica.
Sin embargo, la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bazin y Cherbakov tiene ciertas posibilidades. Al menos, lo que hemos visto hasta ahora deja claro que la Luna no es un objeto cuya existencia esté resuelta, ni mucho menos. La imagen típica de la Luna viene dada por sus cráteres, esas cicatrices que hacen del satélite la estampa misma de la desolación. Y esos cráteres tan conocidos, tan estudiados, son a pesar de todo un misterio. En primer lugar, habría que preguntarse ¿por qué son tantos? La Luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso gigantesco del espacio. Sin embargo, en la Tierra tenemos muy pocos cráteres. Habría una explicación. En la Luna no existe atmósfera, y entonces los meteoritos caen libremente con toda su fuerza, abriendo tantos cráteres. En cambio, en la Tierra, la atmósfera formaría una especie de pantalla protectora, y los meteoritos se desintegran al rozar con el aire. Llegan desintegrados al suelo, o han perdido mucha de su masa, y prácticamente no abren cráteres. Esto sería explicable para los meteoritos de pequeño tamaño. Sin embargo, en la Luna hay centenares de cráteres que hablan de meteoritos de millones de toneladas. Meteoritos que de haber caído en la Tierra habrían abierto también enormes cráteres. Eso no sucede en la Tierra. Tenemos 4 o 5 cráteres apenas de tamaño grande, y sin embargo en la Luna son centenares. Pero hay más problemas en torno a los cráteres. Por ejemplo, ¿por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes son, sin embargo, tan poco profundos? Muchos de ellos miden más de 100 kilómetros de diámetro. Llama la atención que, a pesar de ese diámetro tan enorme y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debería corresponderles una profundidad de al menos 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres no suele rebasar los 4,5 kilómetros. Y además, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava sino convexa. Hay una explicación que parece lógica. El tremendo impacto provocaría una ruptura de la corteza, unas grietas por las que saldría lava del interior caliente, y esa lava cubriría el fondo del cráter. Sin embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, incluso en sus mejores momentos de actividad caliente, no habría tenido cantidad de lava suficiente para cubrir tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que plantean Bazin y Cherbakov, y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos autores de esta teoría, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una capa de unos 4 o 5 kilómetros de espesor estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos penetrara demasiado. Y que además, en los casos en que ese impacto rompiera esa capa, enseguida, artificialmente según Bazin y Cherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Pero además de los cráteres, la Luna está planteando otros muchos problemas. Por ejemplo, están las llamadas agujas de Blair, en honor a su descubridor. Son 8 gigantescas rocas, una de las cuales mide 213 metros de altura, demasiado asombrosas para ser naturales. Debiera hablarse de menhires levantados por gigantes. Al lado hay una depresión erosionada, desgastada, que no parece circular sino, por increíble que resulte, rectangular. Cuando se trazan líneas que relacionan entre sí estos detalles, resulta que estas agujas, estos menhires, están dispuestos geométricamente. Como ha dicho Peter Colosimo, eso es más absurdo desde un punto de vista natural que darle una tiza a un mono y que desarrolle el teorema de Pitágoras por casualidad. Las columnas de Blair son inexplicables por vía natural, pero están ahí, al igual que esa depresión rectangular que está en el fondo mismo del cráter Kennius. Por más vueltas que le demos, no puede atribuirse a causas naturales. La naturaleza no hace agujeros rectangulares de ese tamaño. Así pues, está hecho por alguien, aunque el tiempo transcurrido haya borrado en parte sus contornos. No podemos esperar respuesta de la ciencia porque no la hay. Los astrónomos y los geólogos solo pueden expresar su perplejidad. Habría que ir allí donde están las columnas de Blair, donde está esa depresión rectangular, y excavar. Si esos documentos aéreos hubieran sido obtenidos de una zona de la Tierra, los arqueólogos ya habrían comenzado a excavar.
Habrá que esperar el momento en que en la Luna se pueda hacer lo mismo. Pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna, está planteado no en su superficie sino en su interior. Según la teoría de Vasin y Shcherbakov, la Luna tendría que estar hueca. Y lo curioso es que la Luna se comporta exactamente como si lo estuviera. Por una parte está su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra. Una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos del sistema solar. Pero por otro lado, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos, como la de la Tierra. Los elementos que ahí tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a los terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Y lo curioso es que la Luna responde exactamente como si fuera hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas hay varios sismógrafos. Y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna vibra durante horas. Las ondas no son absorbidas como ocurriría en un cuerpo sólido. Rebotan. Persisten. La Luna resuena como si fuera una enorme campana metálica golpeada con un mazo. Durante la misión Apolo 13, el módulo lunar fue dejado caer contra la superficie deliberadamente como experimento sísmico. El impacto equivalió a la explosión de 11 toneladas de dinamita. Y la Luna vibró durante más de 3 horas. El 13 de mayo de 1972, un meteorito chocó con la Luna, provocando una colisión similar a la explosión de 100 toneladas de TNT. Las vibraciones atravesaron toda la Luna, hasta una profundidad de 35 a 40 kilómetros. Sin embargo, las ondas no volvieron a la superficie. No había nada en el interior que las devolviera. En geología, eso tiene una única interpretación posible. El interior es hueco. En la superficie de la Luna existen además metales procesados. Cuando los astronautas intentaron realizar agujeros en la superficie, solo pudieron penetrar unos pocos centímetros. La dureza era incompatible con cualquier formación rocosa natural. El Laboratorio Nacional Argonne encontró en las rocas lunares uranio 236 y neptunio 237, elementos que no son de creación natural. Y en 1976, los soviéticos descubrieron partículas de hierro que no se oxidan, algo completamente desconocido en la naturaleza y muy por encima de cualquier tecnología terrestre. Todo esto llevó a Vasin y Shcherbakov a formular su teoría completa. Hace millones de años, una estructura artificial fue construida en otro sistema solar y enviada hacia la Tierra. Esa estructura era la Luna. Su misión era alterar la evolución de las especies y vigilar el planeta desde el cielo. La Luna es hueca y en su interior existen máquinas imposibles. Por eso algunas zonas habrían sido ocultadas y declaradas prohibidas. Según esta teoría, una civilización alienígena atravesó sistemas estelares buscando mundos donde crear vida inteligente. Cuando encontraron la Tierra, era un planeta salvaje e inestable. La evolución era demasiado lenta para sus planes. Entonces activaron el proyecto Luna. Traer una estructura artificial gigantesca para modificar el planeta y controlar el nacimiento de la humanidad. No construyeron la Luna desde cero cerca de la Tierra. Ya existía. Había sido fabricada en otro sistema, como una estación artificial gigantesca. Su núcleo contenía maquinaria, corredores internos y cámaras selladas. La superficie exterior fue cubierta con roca pulverizada para ocultar su estructura real. Desde fuera aparecería un satélite natural. Desde dentro era otra cosa completamente diferente. La Luna tenía varios propósitos: estabilizar planetas, alterar mareas y ciclos biológicos, y vigilar mundos en desarrollo. Moverla tomó siglos. Grandes motores gravitacionales fueron activados en el vacío del espacio. La estructura atravesó sistemas completos, hasta llegar al sistema solar. Cuando apareció cerca de la Tierra, los océanos se levantaron en tormentas gigantescas. El planeta cambió lentamente. Y ahí empezó la intervención. Según la teoría, en el interior existen cámaras de monitoreo, archivos tecnológicos y sistemas automáticos que aún funcionan.
Algunos creen que la cara oculta contiene entradas gigantescas protegidas por campos electromagnéticos. Otros dicen que las misiones espaciales descubrieron estructuras imposibles y que varias fotografías fueron ocultadas. Décadas después, durante las misiones del programa Apolo, comenzaron las sospechas modernas. Cuando los módulos y cohetes impactaron la superficie lunar, los sismómetros registraron vibraciones anormales. Los técnicos dijeron que la luna sonó como una campana. Para muchos, eso significaba una sola cosa: el interior no era sólido como el de un cuerpo natural. Después aparecieron los rumores. Supuestas transmisiones filtradas hablaban de objetos observando a los astronautas desde cráteres cercanos. Algunos aseguraban que ciertas zonas fueron declaradas prohibidas. Otros afirmaban que agencias como la NASA conocían la verdad desde hacía décadas y ocultaban información para evitar el pánico global. Porque si la Luna fue construida y fue puesta en órbita deliberadamente, entonces no estamos solos. Y lo que es peor, tal vez nunca hemos estado libres de una vigilancia que lleva millones de años ahí arriba, sobre nuestras cabezas. Según esta narrativa, la Luna no solo afecta las mareas, también altera ritmos biológicos, el sueño, la reproducción y el comportamiento colectivo. Sería un mecanismo de influencia colocado sobre la Tierra desde el principio de la civilización humana. Algunas versiones de la teoría dicen que los creadores siguen aquí. No viven en ciudades visibles. Permanecen bajo la superficie lunar, observando el desarrollo humano, como si todavía fuéramos parte de un experimento antiguo. Guerras, religiones, avances tecnológicos y colapsos sociales serían variables monitoreadas desde arriba. La Luna, entonces, no sería un satélite. Sería una máquina silenciosa orbitando la Tierra desde hace millones de años, esperando el momento en que la humanidad descubra por qué fue realmente colocada ahí. Y no es el único ejemplo en nuestro sistema solar. Jápeto, el satélite que orbita Saturno, muestra claramente cómo está ensamblado por dos partes que forman un pliegue con forma de arista, con una altura aproximada de 18 kilómetros, recorriendo todo su ecuador, como la costura de dos hemisferios unidos. Ningún proceso geológico conocido produce algo así. La Luna siempre nos muestra la misma cara, como si el lado oculto, en efecto, tuviera que estar así. Oculto. Es primordial para la vida en el planeta, ya que es la culpable del oleaje en el mar y de la extensión del día. Sin la Luna, simplemente no existiríamos. Existe una inusual relación de tamaño entre la Luna y la Tierra que, sumado a su exquisita órbita circular, conforman un acontecimiento físico que no ha sido observado en ningún otro punto del universo conocido. La Luna está a una distancia exacta para que desde la Tierra se vea del mismo tamaño que el Sol. Durante los eclipses, la Luna tapa el disco solar de forma milimétrica, lo cual no es solo improbable, es imposible por azar. Solamente un 30% de los componentes de la Luna y la Tierra coinciden, haciendo imposible que la Luna se haya formado de la manera en que se nos ha enseñado. Su cara oculta posee la mayoría de los cráteres, montañas y accidentes geográficos, mientras que la cara que nos muestra concentra el 80% de los mares lunares, como si la distribución hubiera sido diseñada desde el principio. Tal vez el mayor secreto de la humanidad no está oculto bajo nuestros pies, tal vez está sobre nuestras cabezas, mirándonos desde siempre. Si este documental te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete, porque lo que viene a continuación es igual de perturbador.